Bienvenidos, amiguitas y amiguitos, a un nuevo capítulo de Psycho Geek, edición remota, el programa con más extensión territorial de Chile, a más de 600 kilómetros de distancia. Soy Hernán Godoy y me acompaña como siempre en esta oportunidad tomando agua, lo vemos, mi amigo Álvaro Guerrero y por supuesto el invitado estelar de todos los viernes de cine, nuestro amigo Francisco Bravo. ¿Cómo están, chicos? Gracias, chicos. Súper bien. Qué bueno. Aquí en el encierro cambié, estoy tomando agüita porque no puedo tomar vino como Hernán. Oh, no, es que más rato, más tarde. Hernán tampoco se está convirtiendo en March. Cuando está aburrida se toma una copa de vino al día. Sí, eso mismo. La misma escena. Y chicos, hoy día vamos a revisar a un director a estas alturas de culto. ¿Y por qué lo vamos a revisar? Porque hace un par de semanas se liberó en YouTube una masterclass que él realizó. Uh-huh. Esta clase fue hace como 3 años atrás, más o menos, pero recién hace poco la liberaron con subtítulos en español. Entonces fue un gran alivio para la gente que no entendía inglés o que cachaba poquito. Y por eso decidimos hablar de este director que es medio... es como muy artista para sus cosas, es bastante conceptual, es medio enemigo de las pantallas pequeñas, de las plataformas de streaming, que siempre busca la perfección. Y vamos a dar una bienvenida al director en cuestión hoy, que es David Lynch. ¿Qué pasa, David Lynch, por favor? Y se se añada ahí, que se abre una pestaña. Claro. Oye, David Lynch. Importante recordar que si alguien se ha perdido los capítulos anteriores, los puede volver a encontrar ahora en distintas partes, como por ejemplo en el canal de YouTube que se acaba de abrir de Psycho Geek. Así recién inaugurado. Psycho Geek. En el Instagram pueden encontrar información sobre el programa, Psycho-Geek, información sobre el programa, información sobre noticias de cine, cómic, juegos, anime y una nueva creación que salió de la mano de Hernán Godoy, que la podría presentar él. Sí, una creación que costó más o menos 2 noches haciéndola, fue trabajo. Pero nada, pues ya está operativa y lista para ser visitada la página oficial de Psycho Geek, www.psychogeek.com. Acá deberían ir música de celebración o algo así, espero. Postproducción, ahora sí. Producción. Así que nada, pues lo invitamos a que visiten la página. Hicimos un reportaje bastante bueno sobre lo que se ha estado hablando hoy en día de Carol Dance y las estafas piramidales, que ha sido todo un éxito. Y también hay bueno, lo vamos a especificar más adelante, pero hay un apartado de opinión para que cualquiera quien desee opinar sobre un tema, despotricar en buena o de mala manera sobre alguna película o algo, es bienvenido a hacerlo, incluido tú, Pancho. Así que si quieres hablar sobre alguna voy a criticar cosita, a mí mismo. Por supuesto. Bienvenido de hacerlo. Sí, así. Aparte nos pueden también encontrar en el Spotify, donde están casi todos los capítulos. Sí, los mejores. Donde sí pueden encontrar todos los capítulos en el Facebook de Radio Touch 10, que están todos los capítulos en versión desde el estudio, no estudio en Tiempos casa. Aquellos Aquellos del estudio. Así que comencemos un poquito sin más preámbulo. Sí, pues explicando más o menos quién es David Lynch, quién es este sujeto bien especial, en verdad. Sí, bastante especial. David Lynch parte no como director de cine. De hecho, él originalmente es artista visual. Y desde las artes visuales se puso a estudiar cine. Y ahí empezó como un poco su ya largo romance con el séptimo arte, con el audiovisual. Y por eso también como que David Lynch tiene siempre una impronta de todo lo que es como las expresiones audiovisuales artísticas, como de montajes y ese tipo de cosas. Trata de condensarlo todo en sus películas, la verdad. Como que claro. Todo quede muy armonioso. Uh-huh. Y claro, él como pintor tiene un estilo más como expresionista,
Sí. Si se pudiese comparar un poco con Edvard Munch, así como para tener un paralelo un poco cercano. Y claro, él se pone a estudiar cine y trata de llevar esas ideas que él tiene en la pintura, llevarlas como al audiovisual. Él comenta que su interés por acercarse al audiovisual es porque a él siempre le interesó que sus pinturas se movieran. Claro. Tiene algo con la cinética de David Lynch que para él es muy importante, y también trata como de que sus pinturas tengan algún tipo de movimiento, o que salgan del cuadro, que tengan como parte. Trabaja mucho con collage, con añadir partes de materialidad a la pintura, y siempre fue como experimentando por ese lado, y ese interés como que lo llevó un poco a meterse a estudiar cine. Claro, es bien curioso porque en su infancia la relata igual complicada porque por motivos de su trabajo, del trabajo de su papá, viajaba a muchos lados y mucho por los estados que son como más montañosos de Estados Unidos, llámese Virginia, las Carolinas del Norte y del Sur, y eso, como que esa infancia y esa experiencia de infancia igual se ve reflejada en Twin Peaks y en otras series donde se ve mucho, como Blue Velvet, donde se ve como estos bosques o estados como más montañosos, y finalmente él comienza estudiando, como decía Pancho, pintura. No recuerdo. Él quería ser pintor, sí. Exacto. En la Academia de Artes de Pensilvania, ahí lo tenía anotado. Y Claro. En este estudio se da cuenta que, claro, que la pintura carece de la dimensión del movimiento y de la dimensión del sonido. Uh-huh. Y termina comprándose una cámara de 16 milímetros, y ahí es cuando comienza su trabajo como director o como cineasta. Graba un corto o un mediometraje, Six Men Getting Sick. Claro. Y Six Men Getting Sick Six Times. Exacto, eso es. Y después en el American Grant Institute, donde empieza a estudiar ya cine y dirección, empieza a grabar ya más trabajos, y ahí es donde conoce a Adam Split, que más adelante le va a ir ayudando en otras producciones. Claro. Y más adelante comienza con sus obras ya más importantes y más conocidas, como Razorhead o como Twin Peaks, Blue Velvet. Y ahí se va viendo a poco cómo empieza a adaptar todos sus conocimientos de la pintura, de la fotografía, del sonido a las películas, y es bien curioso porque se ve muy bien retratado su conocimiento en la pintura, en el uso de los colores de su película, su conocimiento de la fotografía en los encuadres, que son muy específicos, y la música también, que es muy particular. Sobre todo dicen que su conocimiento musical y su gran gusto por la música se expresa más en la tercera temporada de Twin Peaks. Yo no la he visto, así que no podría dar fe de si es así, pero si mucha gente lo dice, tiene que tener razón detrás. Es por algo. Sí, hay un par de cosas que añadir antes que entremos de lleno a las películas o a la filmografía de Lynch. Primero, que por ejemplo, si en Lovecraft la maldad o el misterio venía del mar, en David Lynch viene de los bosques, precisamente. Uh-huh. Y también tiene todo un rollo de David Lynch con los suburbios norteamericanos, que es donde pasó su adolescencia e infancia. Lugares muy tranquilos, donde todo es aparentemente apacible. Claro. Sin embargo, él en sus películas como que trata de desenmascarar esa apacibilidad y mostrar como que hay cosas oscuras detrás de toda esa fachada bonita e impecable de los suburbios norteamericanos. Y eso lo podemos ver prácticamente en casi toda la filmografía de David Lynch. Y claro, como yo creo que una de las mayores obras que tiene David Lynch es la serie Twin Peaks, que tuvo sus altos y sus bajos, ya vamos a hablar de eso. Y claro, creo que la tercera temporada le da como un lugar muy especial a la música en particular. Pero también tiene que ver mucho con el momento en que lo hace, y que ya contaba con un presupuesto mucho mayor para básicamente hacer lo que se le diera la gana.
Pero eso, estamos hablando de una persona que nunca compromete su visión artística. Sus películas siempre tienen Sí. la temática que él quiere abordar. Sí. De una u otra forma. Por algo, no solo es director de las películas, sino que es productor y a la vez guionista también. E incluso está metido en la música, en varias de sus películas. Siempre trabaja con el mismo grupo de personas. Tiene su crew o su grupo de trabajo muy afiatado. Y por ejemplo, casi siempre la música la hace Angelo Badalamenti. Y trabajan ellos dos muy, muy en conjunto. De hecho, terminan siendo muy amigos, Badalamenti con David Lynch. También trabaja con guionistas que ya lo conocen, ya saben qué es lo que necesita David Lynch o qué es lo que quiere expresar. Trabaja con directores de fotografía que saben cuál es el estilo, cuál es la visualidad que quiere David Lynch. Entonces, al final, él se hace rodear de un grupo de gente que conoce a David Lynch y conoce lo que quiere David Lynch. Entonces, vemos o vamos a ver ahora que en su filmografía hay una especie de evolución de una línea visual que es muy coherente, muy, muy coherente. Sí, Claro. ¿no? Y como dice Pancho, también es un hombre muy, no sé, como que sus ideas las trabaja mucho, o sea, es muy, no descansa hasta que lo que él quiere que se vea en pantalla salga. Y de hecho, hay alguna, por ejemplo, hay una película que después vamos a hablar que originalmente duraba 5 horas, que lo tuvieron que reducir a 2 porque es así. David Lynch es como demasiado y tiene que, hagamos esto, hagamos, y después como que se da cuenta que tiene muchas cosas y tiene que reducirlas, pero claro, es un hombre muy perfeccionista y también eso se valora, ¿no?, ahí en el cine. Y debido a esto también, quería hacer una pregunta que cuando hay, no sé, películas parecidas o películas que te dejan ese como pensando, películas como muy enredadas, por decirlo así, se le da como el objetivo de una película lynchiana, que es como un adjetivo calificativo para una película que te dejó así como pensando, ¿qué onda? ¿Qué cresta? ¿Qué pasó aquí? O películas que no tienen como una historia lineal, ¿cachai? Cosas se le ha dado el adjetivo de lynchiano, aunque no vengan de David Lynch. Claro, como que David Lynch logró como darse como la fama de hacer películas más o menos enredadas o con una trama no tan clara, no tan lineal. Y claro, la gente empieza a poner esta cosa de lynchiano en películas que tienen estas mismas características. Es como decir, hablar de historias kafkianas, por ejemplo. Claro. O Lovecraftiano, como que David Lynch desarrolló un estilo tan de él que muchos fueron referentes para muchas personas. Incluso fueron referentes para uno de los más grandes directores del cine, que es Stanley Kubrick. Mucha gente, muy pocos lo saben, Stanley Kubrick era muy fanático de David Lynch. Cuando es dice... lamentable que nunca colaboraron juntos, alcanzaron. Cuando dices kafkiano, igual es bien curioso, porque hay gente que igual como que categoriza a David Lynch también como muy kafkiano, en el sentido de que mezcla lo cotidiano con la fantasía, y que es muy parecido realmente como son las obras de Kafka. Claro, sí, hay una influencia, una de las muchas influencias que podemos ver en el cine de Lynch es los relatos de Kafka, absolutamente. No me extraña, o sea, me extraña que no haya hecho una versión de la Metamorfosis. Hermoso. ¿Hacemos a las películas? Sí, ya, pues. Pasemos, por favor. Vamos a partir con el primer largometraje de Lynch. Vamos a empezar con el primer largometraje, que es Cabeza Borradora. Y este largometraje lo hace él, lo comienza mientras él está estudiando cine, de hecho. Claro, en el año 77. Él está estudiando cine y comienza con muy poco presupuesto, empieza a hacer este largometraje. Empieza a trabajar en la historia, reúne actores,
Y entre ellos, uno de los actores que va a seguir a David Lynch hasta ya muy avanzada su carrera, que es Jack Nance, que aparece en casi todas las películas de David Lynch. Es en Eraserhead donde tiene como el papel más protagónico. En el resto de sus películas ya no tanto, pero David Lynch siempre va a buscar una excusa para poner a Jack Nance en un papel en sus películas. Porque para David Lynch él es un actor muy importante, porque es un actor que también entiende muy bien lo que quiere David Lynch. Entonces, a pesar de que en sus otras películas no tiene papel protagónico, siempre le da esa atmósfera lynchiana a las películas. Tiene una forma de actuar que es muy especial y es muy de David Lynch también. Es bien curioso cuando este tipo de directores que son... ¿Cómo? No, dale. Que es muy curioso cuando este tipo de directores que son muy meticulosos con todos sus trabajos, como que se enamoran de este tipo de actores o actrices y lo empiezan a usar recurrentemente por eso mismo, porque suelen entenderles muy bien lo que quieren que se vea reflejado en su actuación. Claro, sí, y eso mismo pasa con Jack Nance. Y Eraserhead es una película en blanco y negro que, si pudiéramos contar de qué se trata, esto nos va a empezar a costar mucho empezar a contar de qué se tratan las películas de David Lynch. Es básicamente un tipo que trabaja y vive su vida en una zona industrial muy deprimente, con una atmósfera muy opresiva siempre en toda la película, y deja embarazada a una chica que da a luz una criatura muy extraña, y de ahí en adelante la vida de este personaje empieza a perder un poco el sentido, y él empieza como a perder el rumbo, y todo se vuelve cada vez más oscuro y cada vez más opresivo y extraño. En la película hay muchas como muchas metáforas con respecto a varios aspectos, a la sexualidad, a lo que significa el matrimonio, las relaciones de pareja, y no es gratuito esto, porque en medio de la filmación David Lynch se separa de su mujer y entra en una parte muy oscura de su vida en donde también se siente muy deprimido, muy afligido, y después, al salir de esto, él termina la película, termina de grabarla. Entonces, la grabación de esta película está todo este proceso de su matrimonio, su quiebre, y él como volver a tomar las riendas de su vida. ¿Pancho? Hay una entrevista que David Lynch también dice lo mismo, que Eraserhead ha sido como su película más espiritual. ¿Será por eso también? Creo que es como la más personal, en el sentido de que toca más profundamente como un aspecto de la vida de Lynch. Más que de un interés estético, que lo tiene, por cierto, habla harto de un aspecto en la vida de Lynch que por la cual estaba pasando en ese momento. Sí, recomendadísima película, una joya, y esta ópera prima de David Lynch, esta primera película, fue tan importante para David Lynch que fue la película que le abrió las puertas de Hollywood. Sí. Él estrena esta película como en un circuito de cine universitario, cine art, lugares de cine más alternativo, y empieza a hacerse un nombre. Y empieza a la gente a hablar de esta película como una película extraña, pero de bastante buena factura, bastante bien hecha para ser de bajo presupuesto, de hecho. Y esta película llega a las manos de las grandes cabezas de Warner Brothers. Entre ellos está... se me acaba de ir el nombre de este personaje, un cómico muy... Mel Brooks. Yeah. Mel Brooks estaba en ese entonces como en la mesa directiva de Warner Brothers, y Mel Brooks ve esta película y dice no, perdón, tengo que ir un poco más atrás. Mel Brooks estaba buscando un director para un proyecto que él estaba haciendo, que era El Hombre Elefante.
Y llega a sus manos esta película y invita a David Lynch para una proyección, que es como en el mundo de Hollywood una entrevista de trabajo, básicamente. Claro. Y en la proyección David Lynch no quiere entrar, porque el tipo se pone muy nervioso. De hecho, David Lynch dice que estaba fuera todo el rato en el pasillo fumando, y mientras los directores y Mel Brooks estaban viendo la película. Mel Brooks cuenta que sale de la sala, ve a David Lynch y le da un abrazo. Y dice, tú eres el director que yo necesito. Y gracias a Eraserhead lo contratan para hacer su segunda película, que es El Hombre Elefante, que es su primera película en el cine hollywoodense. El Hombre Elefante es del año, lo tengo acá, 1980. Su primera gran entrada al cine de Hollywood, y donde David Lynch también demuestra su gran factura como director y su gran visión artística también. Una película que también cuenta con obviamente más presupuesto que Eraserhead, pero que también es en blanco y negro, curiosamente. Y cuenta con la actuación de un muy joven Anthony Hopkins. Y también una actuación notable de... se me van los nombres de los actores. William Hurt, si no me equivoco. Sí. William Hurt haciendo el papel del hombre elefante de John Merrick. Y es un papel tan conmovedor, de verdad que a mí es como muy cruda, es cruda la película, como que no sé, me trae ese sentimiento, como que es como demasiado, no sé, siente mucha compasión por este hombre. Sí. Demasiado. Él pone una carga sentimental muy grande de Bill en la película. Claro, es un drama. Es una película bien dramática y las actuaciones, eso como que refleja muy bien. Claro, logra meterte muy bien en el ambiente de la película. Sí. Si bien en estas dos películas que hemos hablado, tanto Eraserhead como El Hombre Elefante, David Lynch todavía está desarrollando un estilo visual y un estilo narrativo. Todavía las películas son bastante lineales y podemos entender bastante bien de qué se tratan. Sobre todo El Hombre Elefante, que es un guión que no desarrolló él. Él simplemente se dedicó a dirigir la película. Pero sin embargo, hay muchas cosas de su imaginería o de su visualidad que la podemos encontrar en El Hombre Elefante. Y cosas que él empieza a experimentar como en el cine, tipos de encuadre, tipos de fusionado de imágenes también que ocupa mucho David Lynch. Y el maquillaje del personaje de John Merrick es increíble. Tremendo. Increíble. Sí, hay una cosa que se repite, claro, tanto en Eraserhead como en El Hombre Elefante, que los efectos especiales y el maquillaje son realmente espectaculares. Yo estaba buscando a ver si se repetía la gente a cargo de los efectos especiales y no se repite, pero los de Eraserhead también están en Blue Velvet más adelante después. Claro. Sí, el David Lynch por lo general, claro, El Hombre Elefante, como es su primera película en Hollywood, muy probablemente haya tenido pocas decisiones con respecto al equipo con quien trabajar y todo. Sin embargo, se la arregla para poner de su cosecha en la película. Claro, en cuanto a los efectos especiales, él siempre apela a los efectos prácticos. Ya más adelante en su carrera como que empieza a flirtear y a hacer cositas más con efectos digitales. No sé si de tan buena manera, pero ahí lo podemos discutir cuando lleguemos a eso. Oye, Nano, te perdimos un poco. Sí, parece que se cayó Hernán. ¿Se escucha? ¿Lo esperamos? Sí, te escuchamos perfecto. Ya. Sí, que tengo un problema con la cámara, así que... Pero ya, volveré. Ahí sí. Listo. Eso estaba arreglando, así que... Sí, por tranquilos, no me digo. Te voy a poner una foto en ese rato mientras tanto. Un paréntesis, me encantó eso de problemas técnicos. Eso estaba muy bueno. Sí, habría que ponerlo. Sí, hay que ponerlo otra vez. Pequeño paréntesis en la... Claro. Bueno, programa en vivo. Sí, cosas de... Otra vez, ¿viste? Cosas de la conversación remota. Ahí sí. Ya, sigamos.
Fue un éxito bastante bueno el de El Hombre Elefante. Para hacer una película en blanco y negro y una trama bastante complicada. Complicada en el sentido del drama y de que no es fácil ver una película como El Hombre Igual Elefante. como David Lynch no es muy taquillero que digamos, no es como de esos directores que recaudan millones y millones en las películas, como pero siempre se mantiene como en una... Se ganó su séquito de pensadores. Claro. Y claro, le fue bastante bien y luego en el año 1984 el señor Dino De Laurentiis le ofrece un proyecto al señor Lynch que es llevar a la pantalla la novela de ciencia ficción más grandilocuente de la literatura, que es Duna, que ya lo había intentado el señor Jodorowsky por una historia ya que todos conocemos. Incluso hay un documental que cuenta todos los detalles con respecto a ese proyecto de Jodorowsky que nunca pudo ver la luz. Dino De Laurentiis toma bastantes ideas y cosas de este proyecto de Jodorowsky y le ofrece la dirección a David Lynch, un director que se ganó la fama de ser un buen director, de tener buena factura y buen oficio, de cumplir con fechas, de ser responsable y de tener una visión artística que terminó siendo bastante interesante. Claro. Entonces Dino De Laurentiis le dice, ya, te encargo esta película, esta adaptación. Sin embargo, los grandes presupuestos y la gran producción creo que abruman mucho a Lynch, y Dino De Laurentiis terminó siendo más una especie de codirector, claro, y de estar encima de Lynch diciéndole todo lo que tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo. Dino De Laurentiis era una figura bastante importante en Hollywood también, entonces no era cualquier productor. La película termina siendo bastante decepcionante para lo que se esperaba, y es la película menos lynchiana de la filmografía de David Lynch. Claro, incluso... Sí, lo que pasa que había leído que mucha gente entró al cine con la idea de que iban a ver una Star Wars, una versión de Star Wars, claro. Y como que salieron del cine y como que no era lo que pensaba que iba a ser. Y esta es la película que digo que grabaron 5 horas y terminó en 2, que tuvieron que acortarla. Claro, es tanto así lo mucho que hubo como esta diferencia en lo que quería de Laurentiis y David Lynch, que Lynch muchas veces reniega esta película diciendo que prácticamente no es de él, porque en el montaje se cortaron muchas cosas y cambió mucho de lo que él tenía en mente. Sí, exactamente. Por eso la película es menos lynchiana. Es una película de Dino De Laurentiis, más que de David Lynch. De hecho, hasta el mismo Jodorowsky lo dice, que él fue a ver la película y dice, esta no es una película de David Lynch. ¿Dónde está David Lynch acá? Claro, después de este, digamos, fracaso, él no le fue bastante bien a... Oye, ¿van a hacer un reboot de esta película? ¿Un remake? El director de Arrival va... Sí. De hecho, ya la está filmando y todo. Sí, ya está filmando, sí. Y David Lynch dijo que por supuesto que no la iba a ver. No piensa verla. Es muy probable que no la vaya a ver. No piensa verla. Jodorowsky no sé qué ha dicho de la película. No he visto la verdad, pero sería interesante también escuchar lo que dijo Jodorowsky. Le preguntaron Lynch a Lynch, no la va a ver. Le preguntaron a Lynch y dijo, mira, no. ¿Sabes qué? No. Ni cagando. Pero sí, es interesante esto que ocurrió con la película, porque, claro, este fracaso, entre comillas, como el que habla Pancho, fue lo que le dio el pie a después tener carta libre para hacer lo que quisiera con Terciopelo Azul o Blue Velvet, que también fue producida por Laurentiis en todo caso. Sí. Pero que esta vez le dio carta blanca para hacer lo que quisiera. Oye, ojo que le ofrecieron a David Lynch, hablando de Star Wars, dirigir El Regreso al Jedi. Le ofrecieron. Sí, George Lucas lo había contactado para que fuera el director. No sé por qué no aceptó, no sé. Pero hubiera sido interesante. Yo creo que fue se le vinieron los recuerdos de Duna y sí. Nada dijo con el espacio ni esto no es para mí. No es para mí. Es claro, también una producción de Dino De Laurentiis, una película donde Lynch se nota que tiene mucha más libertad que en Duna. Estamos en Blue Velvet. Blue Velvet, sí, Terciopelo Azul.
del 84, si no me equivoco. 86. 86. Sí. Y claro, se ve a todas luces una película mucho más personal, mucho más de la temática de David Lynch. Podemos ver por primera vez esta cosa de el suburbio norteamericano. ¿Mm? Y de esta dicotomía que ya vino trabajando en Eraserhead y en El Hombre Elefante, de la luz contra la sombra. ¿Mm? De este alto contraste entre el bien y el mal, ¿verdad? Tenemos al personaje, el jovencito de la película, Kyle MacLachlan, que es un chico bueno de barrio, querendón, con su como buen vecino, ¿cachai? Como el chico bueno. Y se mete en un lío con una cantante de un bar que está pseudo secuestrada por un mafioso muy extraño, protagonizado por Dennis Hopper, haciendo un papel que solo Dennis Hopper podría haber hecho. Y obviamente aparece Jack Nance en la película, que es parte de la pandilla de Dennis Hopper. Y claro, trata varios temas con respecto a la pérdida de la inocencia, por ejemplo, a esta cosa de la fachada de que todo es bueno, pero en el fondo hay cosas muy oscuras ocurriendo. Mucho simbolismo y esta cosa que le encanta a David Lynch, que es esta música como de los años 50, muy entre rock and roll y balada, toda esa imaginería que también empezó a desarrollar después en Twin Peaks. Y a esta película le fue bastante bien, fue una película bastante bien recibida, es muy interesante también, está muy bien hecha, y podemos ver que David Lynch es un director que trabaja muy bien los simbolismos en el cine. Sí. Yo creo que algo clave que se ve en todas sus producciones. Y esta película también fue muy exitosa y también como premiada. Esta película significó la segunda nominación al Oscar de David Lynch, que ya había tenido su primera en El Hombre Elefante. Sí. Y también estuvo nominada a Globos de Oro como mejor guión y mejor actor de reparto al mismo Dennis Hopper. Entonces aquí sí, ya un gran papel. Las películas empezaron a ser como más reconocidas y empezaron a tener más éxito de a poco. También fueron siendo como más reconocidas por el resto de la gente, que quizás en las películas anteriores no habían pasado un poquito más piola, a pesar de que eran películas de muy alto como nivel. Claro. Y también también se deja entrever una temática también que también la vamos a ver repetida en muchas películas de Lynch, que es el personaje que entra en este agujero de conejo, el rabbit hole que se le llama, muy al estilo de Alicia en el País de las Maravillas. Claro. Donde entra en este vortex y llega a un mundo totalmente distinto donde todos los códigos están trastocados. Es una cosa que muy del cine de David Lynch. Un poco también lo que hablábamos del quiebre de la inocencia, en donde viene el personaje de este mundo perfecto, en donde todo es bueno, y entra en este mundo donde todo está trastocado y que todo está corrompido. Pone en jaque sus valores, básicamente. Claro, como dijo Álvaro, le fue muy bien a esta película, fue muy recibida, muy premiada también. Y ya Lynch tenía los dos pies muy bien puestos en Hollywood. Y también en el año 90 saca la siguiente película, que es Wild at Heart. Wild at Heart. Salvaje de corazón. ¿Cómo? ¿En español? Salvaje de corazón. Bueno, no está tan alejado. Sí. Pero sí. Igual suena raro. Sí. Podría haberse llamado Corazón Salvaje, que fue en México y en Latinoamérica, sí. Pero bueno. Corazón Salvaje fue acá. Protagonizada por Nicolas Cage. También en un papel que solo Nicolas Cage pudo haber hecho. No vamos a decir que Nicolas Cage siendo Nicolas Cage. Y se repite el plato Laura Dern. Laura Dern, sí. También es como una especie de las musas de David Lynch, junto con Isabella Rossellini, que actúa en Terciopelo Azul también.
En Wild Heart está Nicolas Cage, Laura Dern y William Dafoe. La película trata de una relación media salvaje entre Laura Dern y Cage, con pandillas, conciertos de rock medio extraños. Hay una escena muy extraña de esa película que a mí siempre me ha inquietado por lo contrastada que es, que los tipos están como en una especie de concierto como de death metal, así como una cosa muy ruda, y de repente la banda se pone a cantar así como Love Me Tender de Elvis. Ay, como, ¿qué está pasando acá? y Nicolas Cage como tirando patas de karate y todo así, wow. Sí, es una película rara, o sea, como que mezclan es una película extraña. Yo creo que un humor bien extraño, es como muy Lynch, drama también. Muy Lynch todo. De hecho, aquí ya empezamos a ver un Lynch que se empieza a soltar las trenzas un poco. Ya empieza a experimentar un poco más con el guión, con la actuación de los personajes, que es algo que también es muy característico del cine de Lynch, en donde los actores actúan de una cierta manera. Es como si estuvieran sobreactuando, claro. Pero a propósito. Claro. Tiene una cosa muy como, casi como de teleserie, así como muy teleserie venezolana. Borde de la sobreactuación. Pero va muy acorde al sentido de la película, que eso es lo que la hace que tampoco sea disonante. Claro. Y hay varios guiños a una de las películas favoritas de David Lynch, que es El Mago de Oz, donde también podemos ver esta temática de Lynch, de el personaje que viene de este mundo bueno y cae en este mundo donde todo está trastocado, este mundo de fantasía, ¿verdad? Sí, ¿qué más podemos decir? Una película extraña. La película ya como que la cosa se pone media extraña ya a esta altura de la filmografía de Lynch. Terciopelo Azul también tiene sus cosas medias raras, pero podemos como armarlas bien. Aquí ya empiezan a haber cosas que te empiezan a descolocar un poco. Terciopelo Azul comparado con esta es mucho más explicable y mucho más trazable que... Sí, absolutamente. Este mismo año, el Wild Heart es del 90, y este mismo año empieza David Lynch a su proyecto televisivo. Junto con Frost, ellos dos arman el guión de Twin Peaks. Twin Peaks, wow, que podría estar horas hablando de Twin Peaks, así que trato de hacer un resumen. Twin Peaks la podemos dividir en sus 3 temporadas. Parte Twin Peaks con un capítulo piloto que dura 1 hora, con una factura que es casi una película de Lynch, y bueno, dirigida por él mismo, el primer capítulo, y creo que el segundo y el tercero también. Y en el primer capítulo vemos el asesinato de Laura Palmer, que es como la chica más popular de este pueblito de Twin Peaks, la chica popular en el colegio, la chica que trabajaba en un reparto de comida para ancianos. Era la chica perfecta. Y encuentran a esta chica muerta, envuelta en plástico a la orilla de un lago. Bolsa, sí. Entonces, ahí se empieza a desarrollar la historia de esta serie, en donde llega un detective que es Kyle MacLachlan, de Terciopelo Azul, y este detective, que es del FBI, empieza a investigar y tratar de averiguar quién es el asesino de Laura Palmer. Y esa va a ser la trama durante toda la serie, o gran parte de la serie. Según entrevista al mismo Frost y el mismo Lynch, la idea de ellos dos de hacer esta serie era que nunca se revelara quién había sido el asesino. Para ellos, esa incógnita iba a seguir durante toda la serie. Ellos no querían revelar quién era el asesino porque la serie de lo que se iba a tratar en realidad era de la vida de los otros personajes en torno a esta incógnita. Lo cual es un planteamiento bastante novedoso para la televisión en ese entonces. Era una idea bastante original y que esta primera temporada terminó siendo muy bien recibida. Lamentablemente los productores de televisión empiezan a tratar de adivinar qué es lo que quiere la gente y tratan de hacer las cosas a su manera y empiezan a presionar a Frost y a Lynch para que revelen la identidad del asesino de Laura Palmer. Ellos piensan que la gente se va a aburrir de que nunca se sepa quién es el asesino.
asesino. ¿Bien? Ya. Para el final de la primera temporada tienen que mostrar quién mató a Laura Palmer. O por lo menos darse a conocer. Alguna pista, Necesitaban, algo, claro, algún indicio. necesitaban algo que darle al público para que mantenerlos enganchados. A regañadientes, Lynch y Frost empiezan a ver qué es lo que va a pasar. Y aquí hay una historia bastante interesante que cuenta un poco la manera de pensar que tiene Lynch con respecto a las películas y a las cosas que hace. Lynch estaba filmando una escena que es del primer capítulo, del capítulo piloto, en donde está la mamá de Laura Palmer sentada en el sillón de su casa y de repente está pensando y de repente como que se acuerda, como que se da cuenta de algo y como que se asusta y como que se impacta. Y ahí como que queda la escena. En esa escena, uno de los tramoyas de la filmación queda reflejado en el espejo que hay detrás. Entonces, uno de los camarógrafos le advierte a Lynch, le dice, oye, ¿sabes que el tipo este como que justo salió en el reflejo del espejo? Entonces vamos a tener que hacer la toma de nuevo. Perfecto, dijo Lynch. Lynch dice, no, ¿sabes qué? Déjalo así, dejémoslo así. Dijo así como, no se nota tanto. Ahora mismo. Dejémoslo así. Ya, ok. Camarógrafo dice, ya, dejamos la toma. Luego de eso, Lynch está filmando una escena X que es un paneo a la habitación de Laura Palmer, ¿verdad? Uh-huh. Y este mismo tramoya que había quedado reflejado en el espejo en la escena anterior, este mismo tramoya estaba trabajando arreglando unas cosas en la habitación y de repente empiezan a grabar y él no alcanza a salir del set. Entonces lo que hace es que se esconde detrás de la cama de Laura Palmer. Hacen la escena, hacen el paneo, dicen corten, y el camarógrafo dice, hoy vamos a tener que hacer la escena nueva porque aquí el chico se quedó atrapado y quedó detrás de la cámara y se ve en la toma. Y David Lynch dice, a ver, veamos la toma. Muestran la toma y se ve al tipo escondido detrás de la cama. Y Lynch empieza a hilar y a hacer funcionar su cabeza y dice, ya, dejemos la toma. Habla con este tramoya y le pregunta, ¿tú has actuado alguna vez? Y el tipo le dice, bueno, sí, tomé como clases de actuación. No te creo. Pero no soy actor, le dice. Y le dice, ya, no importa. Desde ahora tú vas a ser el asesino de Laura Palmer. Y Lynch aprovecha estos errores, ¿cachai? Para dar pistas en los episodios de que este tipo es el asesino de Laura Palmer. No voy a dar más detalles. Más detalles porque estaría haciendo spoilers. Has dado suficientes. Sí. Que quería contar en la historia porque es bastante... Sí, vale la pena. Sí, vale la pena. Cómo David Lynch opera en cuanto a cómo arma la escena y todo. Y claro, en la segunda temporada, cada vez las presiones y las cosas de los productores van como tomando más, van siendo más grandes y David Lynch ya está un poco chato de todo esto del mundo de la televisión y empieza como de a poco a dejar ya de lado un poco el proyecto de Twin Peaks y hasta que ya como ya avanzada la mitad de la segunda temporada, Lynch y Frost abandonan el proyecto. Lynch se dedica a otras cosas y la serie empieza a bajar en audiencia porque los productores se hacen cargo y empiezan a poner cosas, a poner personajes, a hacer otras tramas muy extrañas y pierde toda esa mística de Twin Peaks. A la serie le está yendo tan mal que deciden vamos a cancelarla. Pero Lynch todavía seguía en los créditos de la película, igual que Frost. Entonces Lynch dice ya, ok, si vamos a cancelar la serie, yo voy a dirigir los 2 últimos capítulos, que es lo que hace David Lynch. Y lo que hace David Lynch en el último capítulo es una locura. Es realmente una locura. El tipo como que toma todas sus frustraciones con respecto a la serie y las vuelca en este último capítulo. Y es como que va a una micro y pega un frenazo. Y en el último capítulo pasa de todo, se mueren personajes, hay explosiones, hay cosas
Es todo muy, muy extraño. Y David Lynch pone un final abierto en la serie. Y con ese final abierto termina Twin Peaks. Y dice, aquí se acaba Twin Peaks y la serie se acaba. Y le hace con así un a los final productores. Lo cual deja a los productores y a los mismos espectadores así como, pero ¿qué pasa ahora? Y claro, termina Twin Peaks en el año 91 y en el año 92 Lynch hace una especie de precuela de Twin Peaks, que es una película que se llama Twin Peaks Fire Walk With Me, que son los sucesos que ocurren antes del asesinato de Laura Palmer. ¿Mm? Entonces, es curioso porque esta precuela empieza con la escena de un televisor explotando. Y es David Lynch diciendo, no voy a hacer nunca más nada para la televisión. Con esa escena, David Lynch como que se despide de la televisión por un harto tiempo. Por harto tiempo, sí. Y ya en el 2017, como que recién vuelve y le piden como hacer una tercera temporada de Twin Peaks. Ha pasado mucha agua bajo el puente, el estilo de David Lynch ha cambiado harto y hay una tercera temporada extraña pero genial, como solo David Lynch podría haberla hecho. Claro. Yo creo que hay unos capítulos, el capítulo número 8 de esa temporada es una obra de arte. De verdad que es increíble. Yo vi ese capítulo y no podía creer lo que estaba viendo. De verdad que es alucinante. Es como la escena final de 2001, así ese capítulo. Ya. Ey, wow, tú que hay así, pero de verdad para adentro. Es muy interesante cuando vuelve a hacer esta serie porque justo el 2017 él dice en una entrevista que el cine y la televisión ya había cambiado lo suficiente como para que su manera de hacer contenido no encajara. Como que ya no estaba la televisión y el cine para su manera de hacerlo. Uh-huh. Y aún así decide volver con esta temporada. De hecho, esta tercera temporada, cada capítulo dura 1 hora y un poquito más. Y son básicamente como 10 películas de David Lynch en una temporada. Cada capítulo es una película en sí sola. Y claro, no voy a comentar el final de la última de la serie, pero digamos que David Lynch hace algo digno de David Lynch. Así que yo todavía estoy pensando en ese final. Típico de David Lynch. Todavía me persigue por las noches. Oye, como que esta ¿cómo decirlo? Relación tortuosa de Lynch con la televisión, en donde en 1992 Lynch hasta ese momento había terminado ya su relación con lo que era Twin Peaks. Después vuelve en 2007, como ya habíamos dicho. Uh-huh. En el 97 Lynch se dedica a otra película que se llama Carretera Perdida. Tal vez creo que su película más conocida, a lo mejor. Sí, una de sus más conocidas. Como que es una de las que uno podía pillar en el Blockbuster, así como de forma muy común. Perdón, tengo que recoger mi carnet. Oye, creo que aquí los tres alcanzamos a estar en Blockbuster. Sí. Película protagonizada por Bill Pullman y Patricia Arquette. Y en donde vemos un guión mucho más, una historia mucho más laberíntica. Algo que ya habíamos vislumbrado un poco en Wild at Heart, en Twin Peaks Fire Walk With Me, en un poco la serie también, que tenía ciertos aspectos de este cine de Lynch, pero ya creo que en Carretera Perdida ya es un estilo muy, muy afianzado de David Lynch. Ya podemos ver en toda su potencia Lynch en su cabeza como director y como mente creadora.
es difícil contar de qué se trata Carretera Perdida. Voy a intentarlo. Bill Pullman, él es un músico de jazz, un saxofonista que está casado con Patricia Arquette, y empiezan a recibir una serie de cintas extrañas en la puerta de su casa, en donde se muestran como partes de su casa y de repente muestran a él matando a su señora. Y él a su vez empieza a sospechar de que su señora lo engaña. Pasa algo en donde él termina como despertando una mañana y aparece su señora muerta. Él es el único sospechoso y lo llevan a la cárcel. Y en la cárcel ocurre algo muy extraño en donde el personaje de Bill Pullman se transforma en otro actor. O no solo en otro actor, en otro personaje. En la cárcel. Entonces pasa el gendarme, ve la celda y ya no está él, al que lo habían, al personaje de Bill Pullman. Llaman al alcaide y dicen, no, dice que hay un problema aquí porque el tipo que tomamos preso ya no está, hay otra persona. Soltémoslo, pues si es otra persona, así como que listo. Y de ahí en adelante la película cambia completamente de historia. Y es la historia de este personaje que es un mecánico joven, bla, bla, bla. En donde el personaje de Patricia Arquette se repite, pero ya no es ella, sino que es ella, pero en otra forma. Uh-huh. Y la película viaja a través de una dualidad, en donde es la historia del comienzo de la película, la historia que se desarrolla después de esta transformación, pero que en un punto estas dos historias se unen al final. Y en la historia, si la pudiese esquematizar, es como el símbolo del infinito. Yeah. Empieza de una forma, se cruza y cambia, va para el otro lado y después se une de nuevo al medio. Es extraña como está planteada, pero está muy bien planteada. No tiene ningún cabo suelto la película. Como que el cierre es totalmente perfecto. Hay personajes muy extraños en la película. Sí, porque además hay personajes extraños. Sobre todo el viejito de la fiesta. Sí, wow. La escena de la fiesta es una de las escenas icónicas del cine de Lynch. O sea, si queremos explicarle a alguien cómo es el cine de Lynch, hay que mostrarle esa escena. Que a todo esto el actor de esta escena es el de Vareta. Dato freak. Dato freak. Claro, y también encontramos esta cosa del personaje que se mete en los bajos fondos y encuentra cosas muy extrañas de medias oscuras ocurriendo, y al final todo termina mal y hay un desarrollo muy oscuro de los acontecimientos al final de la película. Una película que también fue muy bien recibida, como que a esa altura ya Lynch se había ganado un nombre en un circuito de cine más artístico, en Cannes, por ejemplo, que con películas como mucho más artísticas, y en donde con Carretera Perdida Lynch ya afianza un estilo propio, que es muy característico de él. Angelo Badalamenti colaborándole con la música nuevamente, y con un compilado de canciones y de bandas que muy acorde al cine de Lynch. Está Nine Inch Nails en la banda sonora de la película, está Marilyn Manson, hay varias buenas bandas ahí metidas. Sí, es todo un tema aparte de la banda sonora de la película, es impresionante. Sí. Y pasan varios años después de esta película. Como digo, yo creo que una de las películas más, entre comillas, más conocidas de David Lynch. Como que pasó a estar muy al alcance en los videoclubs, y después en el TV Cable también lo daba mucho. Era como fácil encontrarla. Y luego ya pasan varios años y en 1999 hace la siguiente película de David Lynch, que curiosamente es la película menos lynchiana de la filmografía de David Lynch. Hasta el nombre lo refleja. Sí.
al contrario de Carretera Perdida, que es una película muy laberíntica y muy oscura, Lynch hace una película con la producción de Disney como productor, y se llama Una historia sencilla, A Straight Story. A Straight Story. En donde Lynch hace una historia de un abuelito que tiene un hermano con el cual no se hablan hace años, y este abuelito se entera de que este hermano está muy enfermo y está a punto de morir. Está como medio en las últimas. Y este abuelito decide hacer un viaje para reencontrarse con su hermano. Sin embargo, no recuerdo bien, pero por alguna razón este abuelito no hace ni un viaje en bus, ni toma ningún transporte, sino que arregla una vieja cortadora de pasto que tiene y viaja en la cortadora de pasto a 2 kilómetros por hora. Y es una road movie, en donde es el viaje de este abuelito por toda la carretera hasta llegar a donde su hermano. Es una película muy hermosa, una historia muy, muy bonita, una calidad de dirección que ya David Lynch nos tiene acostumbrados. Muy buena la dirección, unas actuaciones increíbles. El actor principal a mí me robó el corazón. La escena final es conmovedora y una historia muy simple. Es él viajando por una carretera en línea recta, por eso se llama Straight Story también, y es conmovedora, es muy, muy buena película. Si no me equivoco, el protagonista fue candidato al Oscar, creo. Sí, Como mejor actor, creo. Candidato. Uh-huh. Sí, fue una película que fue bastante sorprendente, sobre todo por el director. Como que... Y eso demuestra que David Lynch, a pesar de ser un director que hace películas muy personales, tiene una versatilidad que demuestra que tiene una buena calidad como director. ¿Pero esta película, la idea fue de él? ¿O lo mandaban a dirigir esta película? Es una buena pregunta. Sí, hasta porque, donde claro, porque yo, cuando dices tú, fuera de lo que hemos acostumbrado a ver de Lynch. Hasta donde sé yo, el guión no es de David Lynch, sin embargo, él como que se vio involucrado en el proyecto. Y hay elementos medio lynchianos. Uno ve tomas de cámara y ciertas cosas que tú decís, mira, esto Sí, obviamente. es inevitable para Lynch, no ser Lynch. Sin embargo... El guión es de John Roach, ahí está. Y John sin Roach embargo, es capaz de hacer una película muy familiar y muy buena a la vez. O sea, si quieren ver una película con la familia, Toy Story es la película para ustedes. Si quieren ver una película de Lynch con la familia, es la película que tienen que ver. Yo acabo de leer aquí mismo que la película está basada en un hecho real. Sí. Que ocurrió en el 94. Un anciano de 74 años, Alvin Strait, viajó desde Lawrence, Iowa, hasta Mount Zion, en Wisconsin, en un cortacésped. En un cortacésped, exactamente. Y claro, como que la película se trata de la gente que conoce y todo el viaje. Creo que Badalamenti también hace la música, si no me equivoco. Voy a revisar. Exacto. Sí. Y claro, la película menos lynchiana, pero también una tremenda película. Así como que David Lynch podría hacer casi cualquier cosa, pero también como que tampoco... Y lo hacen bien. Lo hace bien. Como que no tiene que demostrar que es un buen director, porque lo es. Claro. Entonces fue una agradable sorpresa, como en la filmografía de Lynch, como toparse con esta película. Es como un punto refrescante dentro de tanta oscuridad y bizarrez. David Lynch, para la época de Una historia sencilla, y desde un poco antes, unos años después de Carretera Perdida, él empezó a trabajar en otra serie de televisión. Como que dijo, mira, tengo esta idea y yo creo que podría funcionar como una serie de televisión. Y hizo un piloto. El piloto duraba 3 horas. El piloto de la serie. Lynch. Y los productores de televisión le dijeron, no, esto es imposible de llevar a la televisión. Ya no.
Me dijeron rotundo no. Y David Lynch tomó este material y lo transformó en una película. Una película. Que es la película del año 2001, que se llama Mulholland Drive. Sueños, misterios y secretos. Qué horrible. Bueno, punto aparte de la traducción horrible al español. Se llama Mulholland Drive, porque Mulholland Drive es una calle en Hollywood. Uh-huh. Salen varias películas, de hecho. Es como una bajada de un cerro, pero que es como en zigzag. Ah, ya. Ya. Ya sé cuál es. Ha salido en muchas películas, muchas referencias. Sí, es como bastante conocida esa bajada. Esa bajada se llama Mulholland Drive. Y precisamente es porque es una historia bastante tortuosa y serpenteante la que expone aquí. Nuevamente, Lynch tomando esta temática de el quiebre de la inocencia. El personaje inocente que entra en un mundo oscuro y con todo trastocado. Protagonizada por Naomi Watts, que es una chica que llega a Los Ángeles, a Hollywood, a buscar una oportunidad como actriz y se ve envuelta en una cosa muy oscura y termina como presa de las drogas y todo. Y si bien la película comienza de forma bastante lineal, con cosas medio extrañas por ahí, pero que tú puedes llegar a entenderlo, llega un punto en la película, que es un punto de quiebre, en donde se va todo al carajo. Se va todo al carajo y tú ya no sabís qué pasa. Como que yo creo que un poco David Lynch trata de poner al espectador en el lugar de la protagonista, en donde entra en un mundo en donde ella es completamente perdida y hace que el espectador también se pierda completamente en la historia. Entonces te da esa sensación de que ya no sabís qué está pasando. Y todo es muy febril, todo es muy onírico y muy oscuro, personajes extraños y una trama que es difícil de seguir, etcétera, etcétera. Sin embargo, termina siendo una muy buena película también. Perfectamente dirigida, muy bien actuada y con los elementos que ya Lynch nos tiene acostumbrados y que para el público que ya lo viene siguiendo desde antes, como que es un éxito más dentro de la filmografía de Lynch. Curiosamente, en esta película aparece un actor que es un actor con enanismo que aparece en Twin Peaks, que es un personaje muy icónico en lo que es el cine de Lynch, que aparece en Mulholland Drive en uno de sus últimos papeles antes de fallecer. Y también actúa Angelo Badalamenti, hace un papel pequeño en la película. En esta película también he encargado la música. Sí, así es. Una relación súper larga de Lynch con... Pensar el cine de Lynch sin Angelo Badalamenti es como pensar el cine de Tim Burton sin Danny Elfman, gracias. Te avisaron por la muela. Sí, por la muela. Claro, sin Danny Elfman. Es como un apoyo y donde gran parte de lo que es la atmósfera del cine de Lynch es gracias a la música de Angelo Badalamenti. Así que también tenemos Mulholland Drive del 2001. Y en el 2006 Lynch hace lo que sería su último largometraje, que se llama Inland Empire. ¿Hasta ahora? ¿Su último largometraje hasta ahora? Sí. Hasta ahora. Sí. Yeah. Sin contar lo que es Twin Peaks, que la tercera temporada, que es como son largometrajes pero hechos serie, no sé cómo escribir eso, pero sí. Claro. Sin embargo, claro, su último largometraje así como para cine vendría siendo Inland Empire. Que aquí ya sí que no sabría contar de qué se trata Inland Empire. Aquí regresa Laura Dern. Sí, y la regalona. Justo estábamos hablando de la música. Aquí esta vez no hace la música Badalamenti. Claro, esta vez Badalamenti no se encarga de la música. Y como hemos podido apreciar, el cine de Lynch ha ido como en una especie de evolución en donde ha habido una especie de deconstrucción de la historia y de la narración
y de lo que es el cine. Y en Inland Empire ya es como la cúspide de esta deconstrucción, de esta cosa más abstracta en cuanto al cine. Es complicado contar de qué se trata la película porque hasta el día de hoy todavía no tengo claro de qué se trata. Mira, algo tiene que ver con que hay un guión que está maldito y que tiene una maldición gitana y hay una actriz que quiere actuar en una película con este guión. Es lo que puedo decir de la película. Lo que puedo contar es como mi experiencia cuando la fui a ver. La fui a ver al cine. Fuiste a ver al cine, ¿ya? Sí, la fui a ver al cine. Y cuando la fui a ver, me iba a juntar con un amigo y este amigo llegó después. Entonces entró cuando la película ya había comenzado. Después que terminó la película, salí y me encontré con mi amigo y empezamos a conversar. Y mi amigo me dijo, ¿sabes qué? Viendo la película, me quedé dormido en la mitad de la película. Empecé a soñar. Y de verdad que no sé qué partes soñé y qué partes eran en la película. Ya. Todo es como un sueño. Es todo como si estuvieras en una pesadilla Brígido. constante. Esta es muy, muy extraña. Es muy interesante visualmente. Es muy, muy atractiva la película, muy interesante. Sin embargo, hay que tenerle mucha paciencia a Inland Empire porque es una película muy difícil de ver. Muy, muy difícil de ver. No sé qué más puedo decir de... Mira, yo tengo la sinopsis. La sinopsis dice: la actriz Nikki participa de un nuevo film. Debido a que su esposo es muy celoso, su coestelar Devon recibe la advertencia de no hacer ninguna escena romántica. Específicamente porque los personajes que interpretan viven un romance. Ambos personajes descubren que el proyecto es una nueva versión de un film inconcluso en el que las estrellas fueron asesinadas. Eso es como los primeros 5 minutos de la película. Bueno, en Wikipedia, la parte de argumento son como 10 párrafos. No sé qué, parece que te cuentan la película completa. Bueno. Me imagino lo difícil de... Yo aplaudo a la gente que hace esos argumentos porque sí, a mí me... De hecho, voy a buscarlo y voy a leerlo para poder entender algo de la película. Porque, sí, como te digo, es verla es estar como viviendo un sueño o una pesadilla constante. Es recorrer escenarios, como que abrí una puerta y entré a otro mundo, y entré y recorrí pasillos. Yo terminé agotado después de ver Inland Empire, debo decirlo. Pero... Oye, claro. A pesar de lo que la gente puede creer, que igual lo vi en la entrevista que dio David Lynch, no se basa en sus sueños para hacer las películas. Creo Exacto. que solamente ha recibido como una sola idea de sus sueños, pero él todo es de ideas que se le van ocurriendo en su De hecho, maravillosa cabecita. él está muy metido como en todo esto como de la meditación. Sí, también, ya como 40 años meditando con una técnica específica que se llama meditación trascendental. Y eso le ha ayudado mucho también. Sí. Y de hecho, la mayoría de sus guiones son básicamente formas como llevar a cabo esta meditación. Son como ideas tras ideas que van sucediendo una cosa, sucediendo otra, sucediendo otra. No necesariamente con causa y efecto. Una cosa muy como Claro. de como de liberar la mente un poco y empezar a tirar ideas y empezar a conectarlas de forma más libre. Efectivamente, sí, él también decía que, por ejemplo, él estaba así, no sé, en la hora de almuerzo, se me ocurrió una idea, vamos a grabar. Y después, era 2 horas más tarde, se me ocurrió una idea, vamos a grabar. Y así después la juntaba, ¿cachai? Y hacía como la relación entre las ideas, pero es como, la forma de trabajar es muy rara y también bacán que sea así. Es como lo que llaman la corriente de la conciencia, que es darle rienda suelta a una idea, claro, tras idea tras idea y seguirle el hilo a eso. Exacto. Exactamente, sí. El ejemplo que les di cuando estaba filmando Twin Peaks, por ejemplo, como que él aprovecha estos errores y empieza a unir pedazos, y armar el cuento. Pasó en Mulholland Drive, Carretera Perdida, Inland Empire. Y claro, luego de Inland Empire, Lynch como que se retira un poco del cine
se dedica a hacer, se dedica a la pintura, se dedica a la fotografía, se dedica a la música, saca discos, empieza a sacar discos. Personalmente hay cosas interesantes en cuanto a la música de Lynch y otras que no tanto. No me termina de convencer Lynch como músico. Sin embargo, también empieza a sacar ciertos proyectos pequeños de cortometrajes y cosas como más de cine digital, que básicamente son más experimentos artísticos que cinematográficos. De hecho, como una de las últimas cosas que sacó en Netflix era como un cortometraje de él interrogando a un mono. Que... Solo Lynch podría hacerlo. Personalmente es como una volada de Lynch, pero que Sí. no tiene mucho más como de entrega interesante cinematográfica como para ver. Sí, 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 Una volada nomás. de estos de sus trabajos tiene muchos más cortometrajes que largometrajes, o sea, son muchos, Sí. y ha seguido haciendo hasta hace poco. Sí, Así esa es la crítica que él también recibe, o sea, que le da a las pantallas chicas como del celular, de las plataformas de streaming, que según él no puede apreciar todo lo que haces en una escena en una pantalla tan chica, ¿cachai? Como que le gusta que la gente se envuelva en una pantalla gigante con el sonido, ¿cachai? Le gusta como esa experiencia. Bien Claro. enemigo de las pantallas chicas, la verdad. Sin embargo, él en el 2017 se adentró y se aventuró con la tercera temporada de Twin Peaks Claro. en una plataforma de streaming, que fue un exitazo. Hay que decirlo, como que todo el mundo estaba esperando que Lynch hiciera una tercera temporada de Twin Peaks. No sé si los dejó contentos a todos con el final. Sin embargo, yo que más que satisfecho con todo el desarrollo, más que con el final, pero como que eso es lo rico de David Lynch, que nos dejó más preguntas que respuestas y nos dejó para pensar muchos años más. Así Eso que, es lo mejor de los finales ahí. Es mejor que el final haya sido así. claro, entonces nos va a dejar pensando en Twin Peaks muchos años más, créanme. Por ahí, un poco lo que me pasa con Lynch es que precisamente, como que ya se va muy en la bola, creo que se ha abstraído demasiado, y en esto es más experimento más que propuesta. Y siento que ha empezado a entrar en lo que es como los efectos digitales, pero no sé si lo ha hecho tan bien. Puede ser. La tercera temporada de Twin Peaks tiene harto efectos digital. Sin embargo, no me convencieron A lo mucho. mejor no le gusta Como mucho. No quiere como meterse tanto sí, en ellos. sí, como para dar un ejemplo, el personaje que está como en esta habitación roja, como el actor había fallecido, entonces como que él lo reemplaza por una especie de árbol como con una cabeza extraña. Y todo eso es digital. Y se ve muy extraño. Muy extraño. Pensando en el cine de Lynch y en como en el contexto, claro, como que tú decís ya, está bien. Claro. Pero No sorprende. claro, pero sin embargo creo que como que yo creo que Lynch debió haber delegado el trabajo del efecto digital como a expertos, más que como hacerse cargo él. Porque creo que ahí como que falta más depurar un poco esa factura. Porque en los trabajos anteriores con los efectos prácticos, Lynch sabe trabajar la materialidad, porque viene de la materialidad, viene de la pintura, de la escultura, ¿cachai? De hecho, la criatura de Razorhead la hizo el propio Lynch. Entonces, él sabe de materialidad y la sabe trabajar muy bien. Entonces, como que él sabe eso. Pero con el digital creo que debería delegar un poco más esa parte, si es que quiere seguir haciéndolo. Claro. Digamos. Claro, de pronto sí está pasando por esa fase de experimentar, de simplemente probar. Claro. Y como para finalizar, quisiera como Ujú. recomendar un documental sobre la vida de David Lynch, que es muy bueno, muy, muy recomendable, un poco para entender también de dónde viene todo esto, que se llama David Lynch, The Art of Life. The Art of Life. Está bien bueno. Desconozco si está en Netflix, creo que estuvo en un tiempo, pero no sé si está disponible ahora.
Ahí lo vamos a buscar. Podría dejar hay un link de regalo. Claro, sí. ¿Mm? No hay problema. Para que la puedan descargar. Y la masterclass que mencionaba el Nano al principio del programa, esa está disponible en YouTube, creo, ¿cierto, Hernán? Sí, está en YouTube. Sí. Sí, Bueno, y Te pones ahí David Lynch Masterclass y la vas a seguir al tiro. Y es súper interesante porque habla de hartos temas, la verdad. Hartos temas. Consejo a los jóvenes cineastas, ¿cachai? También habla de la meditación trascendental, así que... Y cuenta esas anécdotas, ¿cachai? De que... No sé, claro, del guión de Elephant Man, ¿cachai? Entonces... Hay hartas cositas que es interesante saber. Bueno, y la verdad, todos los trabajos están más Sí. que a la mano, sobre todo en esta época. Oye, hay hartas películas en YouTube de David Lynch. Sí. Está prácticamente desde Blue Velvet hacia atrás. Como las primeras. Y Claro. también se agradece eso. Sí, si yo tuviera que, como alguien que nunca ha visto ninguna película de David Lynch, si yo tuviera que como introducirlo, yo creo que partiría o con El Hombre Elefante Ujú. y después con Carretera Perdida. Y de ahí, como más cronológicamente. Ya. Creo que El Hombre Elefante es como un poco la más suavecita, así como para introducirte un poco en la rareza de Lynch. Y Carretera Perdida un poco la más como para entender ya cómo es el estilo de David Lynch. Claro. Como el mejor ejemplo de ello. Y de ahí se puede empezar con Eraserhead, con Blue Velvet. Ver Twin Peaks también es una buena forma de empezar, creo yo. Ahora, sobre todo que Twin Peaks, está en el tiempo de cuarentena, el momento de ver todas las series posibles. Claro. Hay de hecho, tiempo. está completa en Netflix. Así que Bacán. es una buena oportunidad de ver completa Twin Peaks. Maravilloso. Así que... Eso, chicos. Eso. No quedaron las películas. Sí, un repaso interesante por el trabajo Sí. de David Lynch, que tiene de todo, en verdad. O sea, es un director preocupado de todos los ámbitos de su trabajo, y como vimos, muy interesante la manera de contar su historia, sobre todo. Ya hemos revisado varios directores a lo largo de los viernes de cine y estilos de película, y ver la manera de hacer películas o trabajos de David Lynch también es muy interesante. Así Tuve una es. experiencia. Así que hay que la gente comience a ver las Sí. películas, que nos empiecen a comentar cuál vieron, si les gustó, qué les pareció. Me encantaría poder leer esos comentarios sobre el cine de Lynch, que siempre es interesante y tiene bastantes miradas. Sí. Hay gente que odia el cine Eso es Lynch, lo hay bueno. gente que lo ama, hay gente que a veces lo entiende, a veces no. Y como dice Álvaro, tiene de todo. Desde Stray Story, El Hombre Elefante, Inland Empire, etc. Así que comentarios relacionados al cine de David Lynch o sobre el capítulo lo pueden dejar en la página, en la parte de opiniones, o en las publicaciones de Instagram, o en el momento en que esté saliendo en vivo a través de Facebook en Radio Touch. Claro. Vamos a estar atentos a los comentarios para tratar de hacer una amena conversación. ¿Puedo pasar un datito? Sí, por supuesto. Pero por supuesto. Las tres cámaras son para... Nada, que hace poco comencé un pequeño experimento de reseñas de videojuegos. Sé que al público de Psycho Geek le gusta también los videojuegos. Que se llama Mula Pobre, y que lo hago con mi polola, la Katy, y que estamos revisando casi todas las semanas un videojuego distinto. Tenemos una lista muy enorme larga de juegos clásicos, sí. Y eso, para que se pasen por mi canal y le echen una ojeada. Y también se vienen nuevos capítulos de Tercer Acto con el Gabriel, así que también para que le peguen una ojeada y eso. Gracias. Ahí estaremos todos atentos. De hecho, queríamos hacer un programa aparte Viernes de Cine, hablando de Mula Pobre, hablando de bots y hablando de la contingencia, de tus ¿cachai? cosas. Porque igual eres un hombre de opinión, ¿cachai? Entonces Yo feliz. Sí, yo feliz. Sí, hay que mantenerse ocupado en esta cuarentena y aproveché.
Entonces ahí podíamos coordinar un día de la otra semana para juntarnos Ya, de pues, nuevo y bacán, hablar sí. de... Porque no solo de cine vive el hombre, pues, también vive Así es. de juegos, de conversación y todas esas cosas. De hecho, sí, con esto del Emula Pobre me metí mucho en el mundo de los videojuegos. Me puse a investigar harto y todo, así que podemos hablar de videojuegos si quieren también. Buena. Ya, pues, así que por esta vez nos despedimos y nos encontramos en otra edición, quizás de Viernes de Cine o quizás de Psycho Geek normal o Psycho Geek clásico, no sé. No sé, a esta altura. Formato clásico, como la Formato galleta clásico. Frac. Claro. Sin crema. Ni bañada en chocolate. Ya, pues. Eso pues, amigos. Ha sido un gusto. Nos estamos despidiendo. Vamos a evaluar el tema de la próxima semana, del próximo Viernes de Cine. Por mientras, lo dejamos con este y todos los otros capítulos que están en las distintas plataformas de Psycho Geek. Así que, Francisco, Álvaro, un gusto como siempre conversar con ustedes de lo que más nos gusta, de las películas. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Chao.